Hoy nos encontramos una vez más aquí para poder trabajar un tema más dentro de la asignatura de razonamiento verbal con tercer año de secundaria. ¿Y cuál es el tema que vamos a trabajar el día de hoy? A ver, te doy una pista. Tiene que ver con aquellas palabritas que encontramos en un libro muy sabio y que nuestros abuelos nos enseñaron desde hace mucho tiempo atrás a llamarlo el mataburro o el sabelotodo. Ya sabes a qué me refiero, ¿verdad? Pero ese no es el tema, sino que ahí encontramos, por ejemplo, muchas palabras y muchas de ellas también, cabe la redundancia, tienen muchos significados o muchas definiciones, ¿verdad? Correcto. Y lo otro son aquellos donde pues tú vas a encontrar quizás, no acá, sino en otro lugar, alguien que tiene tu mismo nombre, tu mismo apellido, pero diferente edad. Esas personas o esa acción o a ver, vamos a llamarlo así, entre comillas, detallito, ¿cómo se llaman? ¿Ya sabes a qué me refiero? A ver, vamos a ver. El tema de hoy es relaciones semánticas. Y dentro de ellas están estas dos palabritas que te acabo de más o menos describir o definir para llegar a ellas. ¿Cuáles son? Veámoslo a continuación. Es la homonimia o los homónimos y la polisemia. Cuando hablamos de homónimos, se dice que proviene del latín omnimus, que significa o procede a la vez del griego y significa homo, mismo, y onimus, nombre. Es decir, mismo nombre. Y polisemia proviene del griego, que significa polis, muchos, y sema, significado. Palabras que tienen mucho significado. Si nos damos cuenta y hacemos una diferencia, la homonimia o los homónimos lo vemos hoy en día, quizás con mucha más frecuencia. ¿Cómo se llama el jugador estrella de nuestro país? Paolo Guerrero. En el Perú, sin ir tan lejos, vamos a encontrar a otro Paolo Guerrero, quizás con el apellido materno también, ¿no? Y la diferencia va a ser en edad, o de repente quizás el Paolo Guerrero juega uno y el otro ni utiliza la pelota o hace deporte. Así también podemos encontrar a alguien que se llame José Pérez del Campo aquí y en la China, ¿no? O en Estados Unidos o en Chile, y de repente el de acá es un ingeniero, un abogado, y el de allá, Dios no quiera, es una persona de mal vivir y es buscado hasta por la justicia. Y de repente en un viaje pues eres capturado creyendo por la homonimia que es esa persona quien es buscada durante muchos años por ellas, por la justicia. ¿Y dónde se descubre? A través de dos cosas muy importantes. Uno, quizás la edad. Otro, la prueba de sangre o tus huellas digitales. Que eso sí, nadie en el mundo tiene tus mismas huellas digitales que tú. ¿Sí? Y también incluso hasta cuando hablamos, dentro de la homonimia podemos encontrar palabras. Por ejemplo, si yo digo hola, dependiendo del enunciado o en la oración que yo voy a crear o lo que yo voy a hablar, tú vas a entender si ese hola es un saludo o se refiere a las ondas del mar. O de repente yo digo cima. Aquí, dependiendo también la oración, no sabemos si cima es altura o profundidad. Y eso que hay diferencia al escribir, porque una la puedo hacer con S y la otra la puedo escribir con C. Lo mismo en coser, se escribe con S y con C. Y también dependiendo la oración o el enunciado, tú aprenderás o sabrás o descubrirás si me refiero a cocinar, preparar, o a hilvanar o unir. A diferencia de la palabra estado, ahí sí nosotros vamos a encontrar muchas definiciones. Lo mismo que codo, lo mismo que llama, o lo mismo que, cresta. ¿Te das cuenta? Muy bien, eso lo vamos a ver a continuación. ¿Sí?
Dice, no debemos confundir las palabras polisémicas con las homónimas. Estas se diferencian de las primeras principalmente por el origen distinto. A ver, vamos a ver. Las palabras polisémicas, dicen, tienen el mismo origen etimológico, ¿sí? Mientras que las palabras homónimas tienen diferente origen etimológico. Las palabras polisémicas, sus significados están en la misma entrada del diccionario. ¿Es verdad? Tú vas a encontrar la palabra y al costado su definición. 1, 2, 3, 4, hasta 10 o 5 definiciones de la misma palabra. Mientras que las palabras homónimas, sus significados se muestran en diferentes entradas del diccionario. ¿Es verdad? Muy bien, vamos a verlo a continuación. A ver. Los homónimos. ¿A qué le llamamos homónimos? Dice, la homonimia se presenta cuando dos o más palabras tienen una misma pronunciación o escritura, pero diferentes significados. Vamos a ver ejemplo. Dice, una figura, sigue, 2, 3 y 4. Muy bien. ¿Cuál crees tú que es el homónimo que existe, o la palabra homónima que existe en estas cuatro figuras? A ver, si nos damos cuenta, aquí encontramos un gallito, aquí encontramos el mar, aquí pues una montaña y aquí un gallito en las rocas. ¿Cuál crees tú que es la palabra homónima que hay entre todas estas figuras? A ver, yo te la voy a encerrar en un círculo. Muy bien, aquí tenemos también. ¿Te diste cuenta? ¿Cuál es? Cresta. Muy bien, cresta. Si nosotros hablamos, cresta se define como este trozo, ¿no?, de carne que existe encima de un gallo. Cresta se le llama a esa espuma efervescente que hay al nivel de las olas del mar. Cresta se le llama a la punta de la montaña, y cresta a este montón de pluma que tiene los gallitos de las rocas, ¿no? O los papagayos, algunos papagayos. Muy bien, entonces eso es una parte de los homónimos. Palabras que tienen el mismo, se escriben igual, pero diferentes definiciones. ¿Sí? Muy bien. Ok, continuamos entonces. A ver, seguimos. Dice, clase de homónimos. Bien, los homónimos pueden ser homógrafas, y tenemos la primera. Dice, tienen igual pronunciación y escritura, pero diferente significado. Ejemplo, mi padre vino al cumpleaños y trajo un vino para brindar. Si nos damos cuenta, la palabra vino no tiene ninguna diferencia en escritura, ni al momento de pronunciarlo, es decir, en el sonido, pero su significado son distintos. El primero es del verbo venir, y el segundo, una bebida que se elabora del zumo de la uva, ¿verdad? En el segundo, la bota del soldado se rompió, y el otro, Hans bota la basura. En este caso, las dos palabras se escriben con B y significan dos cosas diferentes, pero se escriben igual y suenan igual. La primera es un calzado, y el segundo, que es una acción, ¿no?, del verbo botar, arrojar. ¿Sí? Muy bien, correcto. Estas son las homógrafas. Suenan igual, se escriben igual, pero significan distintas cosas. Muy bien. Ahora tenemos las homófonas. Las homófonas tienen igual pronunciación, pero diferente escritura y diferente significado. Vamos a ver. Ejemplo.
Dice, mi sabia abuela viajó al Cusco y la planta tiene savia. Suena parecido, ¿verdad? No igual, parecido. ¿Por qué? Una se escribe con B y la otra se escribe con V. En la primera, dice, mi sabia abuela viajó al Cusco. Sabia viene de inteligente, viene de, hábil, ¿verdad? Mientras que la otra es una sustancia que encontramos en una planta. El segundo ejemplo, el cebo del cerdo te puede servir como cebo para atrapar el ratón. Una se escribe, si te das cuenta, con S, ¿verdad? Y la otra se escribe con C. ¿Qué significa el primero? Es esa grasita que tienen estos animales. Y la segunda ya es algo cortado, preparado, carne seca, ¿no? Que sirve para, en este caso, capturar o pescar o cazar, ¿no? Muy bien, correcto. Esa es la homófona. Recuerda, las palabras homógrafas suenan igual, tienen igual escritura, pero diferentes significados. Y las homófonas suenan igual, pero se escriben diferente y significan cosas distintas. Muy bien, continuamos. Ahora, ¿qué es la polisemia? Dice la polisemia. A ver, tenemos aquí una imagen. Muy bien. Ok. El primero dice, ¿me prestas el trabajo que te hice la vez pasada? ¿Y qué le responde ella? Lo voy a buscar después de que venga de mi trabajo. Se escriben iguales, suenan iguales, ¿verdad? A simple vista que son homógrafas. Muy bien, homófonas. A ver, pero significan cosas distintas. Esto es un trabajo elaborado y este es un lugar donde se desarrolla una tarea, una labor, ¿no? O un oficio. ¿Sí? Muy bien, pero sin embargo, estas dos palabras son palabras polisemias. ¿Y dónde la encontramos? Si tú buscas en el diccionario trabajo, lo vas a encontrar ahí, y a su lado 2, 3, 4, 5 o 6 definiciones. ¿Sí? Ok, continuamos. ¿Qué significa la palabra trabajo ahí en cada oración? Muy bien, ya te lo expliqué. En la primera, pues es un conocimiento hecho, ¿no? O impreso en hoja, puesto en un folder, y el otro es un centro donde muchas personas pues se reúnen o están para desarrollar un oficio, ¿verdad? Dice, ¿conoces otras palabras que se escriban igual pero tengan distintos sonidos y significados? Menciona algunas. A ver, vamos a ver. Una, llama, por ejemplo, ¿no? Dice, llama a la llama. Una es llama del verbo llamar y la otra llama es el auquénido. ¿Te das cuenta? Otro, me golpeé el codo mientras recogía el codo para colocarlo sobre la mesa. El primero, ¿qué significa? Parte de nuestro brazo, la zona flexible. Y el otro codo puede ser ese instrumento de plástico duro que sirve para unir tubos y se utiliza para arreglar las tuberías, ¿verdad? Muy bien, igual que si dijera, por ejemplo, la palabra, radio, ¿no? Me fracturé la radio, o el radio, mejor dicho, me fracturé el radio mientras evitaba que la radio se cayera. Ahí estamos hablando, parte de nuestro cuerpo, que son huesos, y el otro es ese instrumento pequeñito o grande que sirve para escuchar música, un artefacto, ¿verdad? Para escuchar música o noticias. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Dice, ¿a qué llamamos palabras polisémicas? Son aquellas palabras que tienen más de un significado, pertenecen a una misma categoría gramatical. Sin embargo, el contexto de cada significado varía. Por ejemplo, la palabra abrigo puede significar, vamos a ver, prenda de vestir que protege del frío
y amparo o refugio. Muy bien. Cuando hablamos sobre la prenda de vestir, es algo que llevamos dentro, por ejemplo, en esta temporada que nos encontramos en invierno, y la otra es un lugar donde existen personas que no tienen pues un hogar donde pasar o donde sobrevivir, ¿verdad? O donde estar. Muy bien, seguimos. Dice operación. Aquí tenemos una palabra, polisémica. 1. Intervención quirúrgica. Es su primera definición. Y hacemos un ejemplo. Dice, si quiere restablecerse por completo, deben realizarle una operación. Segunda definición de la palabra operación. Negociación o contrato sobre valores o mercadería. Fue al banco para efectuar una operación financiera. Muy bien. Y tenemos un tercer concepto o una tercera definición de operación. Conjunto de reglas que permiten obtener otras cantidades llamadas resultados. La multiplicación es la operación más memorística. Entonces, si nos damos cuenta, lo que te decía al inicio, las palabras polisémicas las encontramos en el diccionario y a la vez hay también más de una definición. Y lo tenemos aquí con la palabra operación. ¿Cuántas definiciones tiene? 3. Y si nos damos cuenta que al momento de efectuar un ejemplo significa 3 cosas distintas. Primero, una intervención quirúrgica. Segundo, una negociación, un contrato sobre valores de mercadería. Y tercero, es una operación, ¿verdad? En este caso, pues un conjunto de reglas, ¿no? Matemáticas sobre todo. Muy bien, continuamos aquí. ¿Qué observamos ahí? Un personaje muy conocido. ¿Pero qué es? Vamos a ver. Un gato, que viene del latín catus. ¿Sí? A ver, tenemos primero, dice, 1, animal de la familia de los felinos, ¿verdad? 2, herramienta para levantar objetos pesados, pero mayormente nosotros lo conocemos como gata, ¿no? Muy bien. Y tercero, danza nativa ¿de dónde? De Uruguay y Argentina, que también se llama la danza del gato. ¿Sí? Nos damos cuenta aquí, son 3 cosas distintas, 3 definiciones. Es decir, es una palabra polisémica. ¿Sí? Continuamos. A ver. Y la siguiente. Muy bien, ahí nada más. Observamos en la primera 2 figuras, en la segunda 2 y en la tercera 3 figuras. A ver, empezamos por la más fácil. ¿Qué crees que pueden significar o unir estas 2 figuras en una sola palabra? A ver, vamos a ver. Dice muñeca. Muy bien. Si nos damos cuenta, la primera es esta parte que se encuentra aquí en nuestro brazo, o entre brazo y mano, y la otra, un objeto que sirve para que las niñas jueguen, ¿verdad? Es un juguete. Muy bien. En el segundo, a ver, ¿qué encontramos aquí? Paleta. Muy bien. La primera es una herramienta que sirve para que las personas, quienes de una u otra manera pues construyen, ¿no? Trabajen, hagan mezcla. Y la segunda es todo un objeto para poder echar y hacer mezcla de pintura. ¿Y esto quiénes lo utilizan mayormente? Los pintores, ¿verdad? ¿No? Los que utilizan pinceles. Aquí brocha, aquí fierro, cemento, y aquí simplemente témperas, acuarelas, ¿no? En este caso. Muy bien, paleta. Y el último, a ver, ¿cuál es? Banco. Un lugar donde sentarse para descansar, una entidad bancaria y un conjunto de peces. Si te das cuenta, entonces aquí tenemos también que 3 palabras polisémicas. ¿Sí? Muy bien. Ok. Es entonces aquí como hemos observado estos 2 términos, los homónimos y la polisemia. Recuerda, los homónimos son aquellas palabras que pueden ser homógrafas y homófanas, porque pueden sonar igual, pueden escribirse igual o pueden escribirse distinto, pero de significados diferentes. Y la polisemia se escribe igual, pero de significados distintos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos al libro y en la página número 76 vamos a encontrar resolviendo en clase. ¿Sí?
Aquí en la página 76 vamos a darle respuesta a los ejercicios que encontramos acá. Hay algunos que, nos han hecho pensar más de llegar hasta los extremos, y esperamos pues que de una u otra manera las respuestas sean las correctas, ¿sí? Creo que sí. Bien, empezamos. Dice, resolviendo en clase. Página 76 de tu libro. De acuerdo con el sentido de cada oración, escribe el significado, ¿sí? Escribe el significado de las palabras homógrafas que van en negrita, de las preguntas 1 y 2. Si nos damos cuenta, aquí no hay palabras en negritas. Pero ¿cómo las diferenciamos? Porque hay palabras con un formato diferente, escrito diferente, ¿sí? Ok. Dice 1. En el Congreso nombraron diputados honorarios. Ahí, la palabra honorario, ¿qué puede significar? He puesto yo persona honrosa. Muy bien. Y el otro dice, recibirás tus honorarios por el trabajo realizado. La otra palabra, honorario, ¿a qué se puede referir? A un sueldo. Muy bien. ¿Te das cuenta? De acuerdo a la oración, entonces, el significado de la palabra honorario varía. En la primera dice, repito, en el Congreso nombraron diputados honorarios, es decir, personas honrosas. Muy bien, porque está en plural. Y el segundo, recibirás tus honorarios por el trabajo realizado. Es sueldo. ¿Sí? Ok. Esto es la A. Muy bien. Ahora, en la B. ¿Qué dice la B? ¿Quieres tu parte del dinero? Está en pregunta. La palabra parte, ¿qué significa? Primero, mitad. Y el significado de la segunda palabra parte dice, le enviaron un parte para que asista al matrimonio. ¿Qué quiere decir? Es una invitación o una tarjeta. ¿Sí? Ok, si nos damos cuenta, aquí también la palabra parte tiene diferente significado según la oración. En la primera significa mitad y en la segunda invitación. ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Puedo borrar entonces? ¿Sí? ¿Listos? Correcto, muy bien. A ver, continuamos. A ver. Seguimos. ¿Qué dice en la C? A ver, la C. Dice, una bala impactó en su pecho. ¿Cuál es la palabra? Bala. Muy bien. Ahí bala significa o se refiere a proyectil. Muy bien. Y la otra palabra que suena igual, bala, dice, la oveja bala junto al resto de su rebaño, que es el sonido onomatopéyico. Muy bien, ¿sí? Correcto. La D. En este caso no hay D, sino 2. Dice, en la 2, tengo una cuenta de ahorros en el banco. Aquí la palabra nuevamente empieza con A, cuenta. ¿Qué puede significar cuenta aquí? Depósito de dinero. Muy bien. De dinero.
Ya sabemos dónde, ¿verdad? En el banco. Y la otra palabra cuenta, ¿qué puede significar? Dice, a ver, se le cayó una cuenta a tu collar. ¿Qué puede significar? Aquí tenemos, son aquellas bolillas o bolitas que unen o que forman un collar o un rosario. ¿Sí? Muy bien. ¿Te das cuenta? Y también utilicé la palabra cuenta. Muy bien, ¿verdad? Ahora seguimos en la 2 mismo con la palabra B. Dice, esa es la alumna más lista del salón. ¿Cuál es la palabra? Lista. Muy bien. Aquí lista significa ser hábil o rápida. Hábil o rápida. Muy bien. Y en la otra oración, la palabra lista, vamos a ver qué puede significar. Dice, tengo una lista con todos los nombres de las participantes. Es una o significa una relación escrita, ya sea en hoja o en una computadora, ¿verdad? Muy bien, hasta ahí tenemos o vamos desarrollando el ejercicio número 2, ¿sí? Bien, ¿ya puedo borrar? ¿Seguro? Ok. Continuamos entonces. Bien. A ver, seguimos. Muy bien. Vamos a ver. Ok. Seguimos. ¿Cuál es la otra? Dice, la C. ¿Qué dice la C? Mi trabajo manual es para el Día de la Madre. La palabra es manual. ¿Qué significa ahí manual? Es, a ver, tenemos acá, hecho a mano. Es un trabajo hecho a mano. Bien, y la otra palabra que suena igual, que es manual, a ver qué significa. Dice, no enciendas el televisor sin leer el manual antes. ¿Qué puede significar aquí manual? Es un texto instructivo. O también lo que tú le puedas llamar un catálogo, ¿verdad? Un catálogo. Muy bien. Seguimos. A ver. Tenemos la número 3. ¿Qué dice la 3? Ahora construye una oración con cada palabra homónima presentada. Eso nos manda a desarrollar en la 3 y en la 4. Repito. Dice, ahora construye una oración con cada palabra homónima presentada. Honda, que tiene profundidad. A ver, vamos a ver. Honda, que tiene profundidad. Dice, empezamos la primera oración. Aquella poza es honda. Muy bien. ¿Sí? Y la otra, a ver, dice, honda, tira de cuero para tirar piedras. Casé 2 lagartijas
con mi onda. Muy bien. La primera se refiere a lo que es profundidad y la segunda a un juguete. Vamos a llamarlo así. ¿Sí? Muy bien. A ver, seguimos. ¿Qué encontramos después? A ver. A ver, seguimos. Dice, "100. Primero es con S, parte lateral de la frente". A ver, vamos a borrar para poder continuar, ¿sí? "100". A ver, la primera es con S y la segunda con C. A ver, la con S. Dice, parte lateral de la frente. Me duele mucho la 100. Y la segunda, que es con C, dice 10 veces 10. La oración que escribí es: mi hermano sabe contar hasta 100. Muy bien. La siguiente es presa. Presa. Muy bien. La primera dice mujer encarcelada. Y la palabra que escribí, o la oración que escribí, fue aquella mujer estuvo 5 años presa. Muy bien. Y la otra palabra que también es presa, ¿sí? Dice muro de contención. A ver, vamos a ver. Aquella presa aún resiste. Muy bien. La primera, que significa estar encarcelada, y la segunda es el muro, ¿verdad? Y eso lo encontramos pues en los puquios o en las sequias, ¿verdad? Muy bien. Seguimos. ¿Sí? ¿Ya puedo borrar? Ok. Bien, continuamos. A ver. Seguimos. 4. En el ejercicio 4 nos dice: amo, del verbo amar. Amo, del verbo amar. A ver. Empezamos. Primero, ¿qué oración hemos creado ahí? Dice, yo amo mucho a mis padres. Muy bien.
Y el otro amo dice cabeza o patrón. Y la oración que he escrito es: pediré permiso a mi amo esta noche. Muy bien, ¿sí? Seguimos. Viene luego la palabra o las palabras votar con B y votar con V. Y dice, la votar con B significa arrojar, y la oración que he escrito es: ese gato travieso va a botar la basura. Y votar con V significa dar su voto. Y la oración es: mis papás se fueron a votar por su candidato favorito. Muy bien, ¿sí? Ok, ahí tenemos hasta la B. Votar con B y votar con V. ¿Ok? Muy bien. ¿Ya terminaste de escribir? ¿Sí? Ya puedo borrar entonces. Seguimos. Ok. Bien. A ver. Ahora viene la C, que es cabo. ¿Sí? Muy bien. A ver. Ahora la C. ¿Qué dice la C? Cabo de rango militar. A ver. Cabo del rango militar. Y la oración que he escrito es la siguiente: aquel cabo tiene una voz enérgica. Y el otro cabo con V es del verbo cavar. Y la oración que he escrito es: cabo y cabo y no encuentro nada. Muy bien. Ahí tenemos los ejercicios de la 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Si nos damos cuenta, son palabras que parecieran escucharse igual, pero que al momento de escribirla se escribe diferente, es decir, tiene diferente escritura, o también puede escribirse de la misma forma, pero su significado va a variar. Y eso lo hemos podido observar con estas palabras que hasta el momento hemos ido creando oraciones distintas. ¿Sí? Muy bien. En la pregunta 5 dice: ahora da dos definiciones que corresponden a una sola palabra polisémica. Descubre cuál es.
Dice, ahora da dos definiciones que corresponden a una sola palabra polisémica. Descubre cuál es. En la A dice relativo al rey y luego existente. Y en la B curva y luego movimiento ondulatorio. ¿Sí? Muy bien, eso ya tú lo vas a desarrollar. Solo son una palabra que unen a estos dos conceptos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, así como fue en el caso de amo, o en el caso de onda, o en el caso de presa. ¿Sí? Muy bien. Luego dice, lee las oraciones y construye otras en las que las palabras destacadas tengan significado distinto. Repito, lee las oraciones y construye otras en las que las palabras destacadas, tengan significado distintos. Eso es la pregunta 6, 7 y 8. A ver, vamos a borrar para empezar a realizar el ejercicio número 6. ¿Sí? Muy bien. Ok, a ver. Vamos a ver. A ver. Empezamos, ¿sí? Muy bien. A ver, dice, la gitana le leyó las cartas y le predijo un terrible destino. Ya leí esta oración, ahora yo tengo que crear otra también con la palabra indicada o destacada, en este caso es destino, pero que signifique otro. Aquí dice, la gitana le leyó las cartas y le predijo un terrible destino, es decir, un final, ¿no? Entonces yo tengo que crear otra palabra, una oración cuya palabra destino significa otra cosa, y es esa encomienda. A ver, vamos a colocar 6, ¿no? El ejercicio A, y dice, esa encomienda llegará a su destino. Muy bien. Esa encomienda llegará a su destino. La primera palabra, o en la primera oración, destino significa muerte, ¿verdad? Y en esta oración, llegará a su destino significa término, ¿no? Un lugar. Muy bien. Seguimos. La B. Este juego de té es de porcelana. Si nos damos cuenta, ahí, la palabra ¿cuál es? Juego. Juego significa ahí conjunto, ¿no? En este caso, la oración que yo he escrito dice: mañana juego con mis amigos. Y aquí la palabra juego es deporte, ¿verdad? Entretenimiento, ¿sí? Relajo. Muy bien. Seguimos. En la 7. ¿Qué dice la 7? A ver. La 7 dice: el policía está atravesando un estado crítico. Ahí la palabra crítico significa estado de ánimo, ¿no? De pena. Muy bien. Y la oración que yo he elaborado con la palabra, estado, ¿no? Con la palabra estado es: a ver, dice, el policía está atravesando un estado crítico. Ahí la palabra es estado, ¿verdad? Que es una actitud, ¿no? Un temperamento, ¿verdad? Y en la oración que yo he escrito es, en la número 7, el estado tomará decisiones. Y aquí la palabra estado, ¿qué significa? Poder, ¿verdad? Grupo de personas
que tienen un poder. ¿Sí? Muy bien. En la número, en la B, del mismo número, la B, dice, el tren llegó a la estación muy tarde. Ahí la palabra estación significa terminal, lugar. En este caso, yo he creado la oración con esa palabra la siguiente. La primavera es una estación muy bonita. Muy bien. Aquí en esta oración, la palabra estación significa, digamos, tiempo, ¿verdad? Muy bien. Seguimos. La 8. A ver, en los ejercicios número 8. ¿Qué me pide la A? Dice, tiene un seguro de vida a favor de su familia. La palabra seguro significa, pues, respaldo. En este caso, ¿no? Ahora la oración que he creado con la palabra seguro es la siguiente. Antonio le puso el seguro a la puerta. Muy bien, y aquí la palabra seguro significa pues una tranca o un pestillo, ¿no? Que es un pequeño objeto de metal, ¿verdad? Muy bien. En la B del mismo número 8, se ve hasta acá, ¿verdad? Dice, aplicaron la pena máxima al condenado. Cuando hablamos de pena, quiere decir un castigo fuerte, ¿no? El último, ¿no? El más fuerte, la pena máxima. Aquí yo, con la palabra pena, he creado la siguiente oración. La muerte de mi vecina causó mucha pena. Aquí en este caso, la palabra pena es sentimiento, dolor, nostalgia. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí hemos trabajado los 8 ejercicios que nos pide el libro entre A, B y C. Y si nos damos cuenta, pues en estas oraciones hemos utilizado la misma palabra, pero con otro significado. En el caso de destino, de juego, de estado, ¿verdad? De estación, de seguro y de pena. ¿Sí? Muy bien. Eso lo escribes en tu cuaderno para continuar desarrollando los ejercicios de la 9 hasta la 15. ¿Sí? Ok. ¿Estás listo? Ya puedo borrar. Todavía. ¿Ya? Muy bien. ¿Sí? Ok. Continuamos entonces. Bien. A ver. Ok. Muy bien. En la 9 dice, responde verdadero o falso. 1. Todas las palabras homógrafas son homónimas. Todas las palabras homógrafas son homónimas. Si nosotros recordamos las palabras homógrafas, se dicen que son aquellas palabras que se escriben igual, que suenan igual, pero tienen diferentes significado. ¿Crees tú que todas las palabras homógrafas son homónimas? Sí, entonces aquí es verdadero. Muy bien. Todas las palabras homónimas son homófonas. Palabras homónimas y las homófonas son aquellas que suenan igual, pero se escriben distintas y tienen diferente significado. También son
Muy bien, verdadero. Las palabras homógrafas también se consideran homófonas. Sí, porque tienen el mismo sonido, pero tienen diferente escritura. Entonces, las tres son verdaderas, ¿verdad? Muy bien. En el número 10 dice, identifica el significado adecuado y escribe el número correspondiente en los círculos. Tenemos la palabra abismo. Muy bien, pero si te das cuenta, aquí hay 6 definiciones. Pero en la parte de abajo, tú vas a encontrar 4 circulitos. 1, 2, 3, 4 circulitos, ¿verdad? Y en cada circulito tú tienes ahí igual una definición. Muy bien. Vamos a ver, abismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Enumerar a cuál de ellas pertenece el concepto que está en la parte de arriba. Dice, quizá, de latín. A ver, 1. Profundidad grande, imponente y peligrosa, como la de los mares, la de un tajo, la de una cima, etc. Repito, profundidad grande, imponente y peligrosa, como la de los mares, la de un tajo, la de una cima. Muy bien. A ver. Segunda. Dice, se sumió en el abismo de la desesperación, en sentido figurativo. Muy bien. En la 2, infierno, lugar de castigo eterno. En la 3, cosa inmensa, insondable o incomprensible. En la definición 4, diferencia grande entre cosas, personas, ideas y sentimiento, etc. Y en la definición 5, Gerald, punto o parte central del escudo. Y en la definición 6, maldad, perdición, ruina moral. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En la parte de abajo vamos a encontrar, ¿no?, el significado adecuado y vamos a enumerar según las definiciones que encontramos en abismo. Dice, el origen del universo sigue siendo un abismo insondable. ¿En qué número está esa definición? Yo pienso que es, a ver, dice, en la 3, cosa inmensa, insondable o incomprensible. Muy bien, ¿qué escribo ahí? 3. Correcto. Siguiente dice, no podemos seguir con esta relación, un abismo nos separa. A ver, está en la definición 4. Diferencia grande entre cosas, personas, ideas o sentimientos. ¿Seguro? Muy bien, sí. Entonces, esto es el número 4. Siguiente dice, el vehículo se precipitó a un abismo de más de 200 metros. Creo que es la primera definición, donde dice, profundidad grande, imponente y peligrosa, como la de los mares, la de un tajo, la de una cima. Y tenemos en el sentido figurado, se sumió en el abismo de la desesperación, es decir, profundidad. Entonces, creo que aquí es el enunciado 1. Muy bien. Y en la última dice, los que no se hallaron inscritos en el libro de San Pedro fueron lanzados al abismo. A ver, vamos a ver el enunciado 2, dice, infierno, lugar de castigo eterno. Muy bien. Entonces, aquí está el 2. Entonces, el orden es 3, 4, 1, 2. ¿Sí? De las definiciones correctas, en este caso con las oraciones, o los ejercicios, o los ejemplos, o enunciados, como lo quieras llamar tú, que se encuentran en la parte de abajo. Muy bien. En la 11, también nos dice, este es el ejercicio número 10, no te olvides, por favor. 10. Muy bien. ¿Sí? En la 11, vamos a ver el ejercicio número 11. Muy bien, también encuentras 1, 2, 3, 4. 4 círculos también. ¿Sí? Correcto. Dice, abordar. ¿Qué significa abordar? ¿Acaso tejer, hacer figuritas con esos hilos de colores? A ver, vamos a ver. Dice, de bordo. Dicho de una embarcación. Llegar a otra, chocar o tocar con ella. Definición 2. Atracar una nave a un desembarcadero, muelle o batería.
Definición número 3. Dicho de un pasajero. Subir a un medio de transporte. Abordar un tren, un avión, un barco. Definición 4. Acercarse a alguien para hacerle una pregunta. Iniciar un diálogo o tratar algún asunto. Definición 5. Emprender o plantear un negocio o asunto. Definición 6. Plantear un asunto en el curso de una exposición oral o escrita. Definición 7. Aportar, tomar puerto, llegar a una costa, isla, etc. Muy bien. Ahora estas definiciones tenemos que relacionarlos con los siguientes enunciados y escribir el número correspondiente. ¿Sí? Dice, era necesario abordar en la estación rápidamente, pues el tren ya partía. ¿Dónde encontramos aquí el número? A ver, creo que en la 3. Dicho de un pasajero, subir a un medio de transporte, abordar un tren, avión. Muy bien, entonces aquí va el número 3. El segundo dice, al abordarla le pregunté su nombre. A ver, creo que está en la definición número 4. Acercarse a alguien para hacerle una pregunta, iniciar un diálogo o tratar algún asunto. Muy bien, ¿sí? Entonces el segundo es número 4. Seguimos. Tercero, abordaron dicha empresa, pues se pronosticaban buenos resultados. A ver, ¿cuál es? A ver, buscamos dos. Creo que en la 5. Emprender o plantear un negocio o asunto. Muy bien, ¿sí? Ok. Y el último dice, no tenía por qué abordar ese asunto. A ver, en la 6. Plantear un asunto en el curso de una exposición oral o escrita. Muy bien, el enunciado es el 6. Entonces, en el ejercicio 11, la relación es así. 3, 4, 5, 6. Muy bien, ¿sí? En la 12, ¿qué dice la 12? Identifica los enunciados coherentes. 1. Le cegaron en la trifulca. 2. La mandaron a coser la camisa. No, ahí tendría que ser con S, ¿verdad? Y 3. Bajó del asta la bandera. Muy bien, ahí la respuesta es A, 1 y 3. B, 3. C, 2. D, 1 o en ninguna de las anteriores. Ahí la respuesta es la B. Muy bien, la B. Correcto. 13. Igual, identificamos los enunciados coherentes. Su intención era motivar a los estudiantes. ¿Sí? 2. Lo dejaron callado de un golpe en la cabeza. Callado, del verbo callar es con doble L. En este caso, callado, ese es con Y, es ese palo, ¿verdad?, que utilizan los pastores. Y 3. Los gastos del Consejo Municipal son exagerados. Muy bien. ¿Cuáles son las respuestas? A, 1 y 3. B, 3. C, 1. D, 1 y 2. E, N, A. La respuesta es la A, 1 y 3. Muy bien. En la 14, aquí su intención, perdón, en la 13, para que tengas claro, su intención significa deseo, ¿sí? 14. Desde la cima de la montaña se pudo divisar toda la ciudad. Cima con S es abismo, cima con C es altura. Recuerda, desde la cima, es decir, desde el abismo de la montaña se pudo divisar toda la ciudad. Sería no, sería con C, ¿verdad? 2. Los señores tenían una actitud muy correcta para dirigirse al público. ¿Sí? Muy buena. Y 3. Siguieron el cauce del río por varios kilómetros. En este cauce significa su curso. ¿Cuáles son las respuestas entonces? A, 1. B, 2 y 3. C, 2. D, 1 y 3. En ninguna de las anteriores. La respuesta es la B, 2 y 3. 15. Comienza a rayar la zanahoria. En este caso, rayar, para que sea correcto, se escribe con doble L. O sea, con la L, con la E, ¿verdad? 2. Estaba sentado en el poyo, viendo pasar la tarde. Pollo, en este caso con Y, significa un banco, ¿sí? Y 3. La tasa de ese inmueble es muy elevada. En este caso,
aquí taza significa pues un fondo, si no me equivoco, y la otra taza con Z es vasija. ¿Cuáles son las respuestas? A, 2, B, 3, C, 1 y 2, D, 2 y 3 o E, 1 y 3. La respuesta es la D, 2 y 3. Muy bien, es así como hemos desarrollado los ejercicios de tu libro del tema de relaciones semánticas de la página 76 a la 79. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Vas a desarrollar igual lo que resta de la 79 a la 82, ¿sí? Que es reforzando lo aprendido y practicando en casa. Muy bien. Igual lee con bastante atención y utiliza las ideas más coherentes para poder dar respuesta a cada uno de estos ejercicios. La misma temática, le tomas foto una vez desarrollado y lo envías a mi correo. No olvides, por favor, la definición de palabras homónimas y palabras polisémicas, ¿sí? Te lo pido y de esa manera pues iremos aprendiendo cada vez más y más. Bien, nos vemos la próxima. Que tengas buen día. Y hoy ha sido todo por hoy. Gracias. Hasta otra ocasión.